Queridos estudiantes, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander Córdoba y soy su profesor del curso de Ciencias Sociales y de PCC del Colegio Alternativo IH. La clase del día de hoy es del área de Ciencias Sociales que titula Los inicios de la historia. Para entender este tema, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué entienden por registro histórico? ¿Ustedes creen que será una obra de arte? ¿Será un poema? ¿Quizás sea una escultura? Si dijeron que son todas estas, están en lo correcto. Un registro histórico es una visión del mundo. Es cómo nosotros, a lo largo de nuestra historia, vemos el momento, qué es lo que sentimos. Un registro histórico es como un diario, en el cual tú quieres contar lo que el día de hoy viviste. Y es lo mismo. Pero imaginemos que está ocurriendo este proceso de un registro histórico hace 30.000 años atrás, en el Paleolítico. ¿Ustedes creen que existía la escritura? No existía la escritura. Entonces, ¿cómo nosotros marcamos algo o nos identificamos con algo y queremos dejar testimonio de que estuvimos en ahí? Y una de esas herramientas valiosas que nos sirven como registro histórico en la actualidad son las pinturas. Específicamente las pinturas rupestres, las que se encuentran en cavernas. Gracias a un registro histórico nosotros podemos entender, por ejemplo, una obra de arte, pero no una obra de arte actual que ya tiene normas y reglas de pintura, sino una obra de arte de hace 30.000 años. Imaginemos que nosotros somos cazadores y quizá uno de todo nuestro grupo logró cazar un mamut. Nunca había ocurrido ese hecho, nunca había ocurrido el de cazar un mamut de manera tan fácil. Y la persona que había hecho ese acontecimiento quería registrar para que las demás personas se acuerden. Pero no existe la escritura, ¿cómo hacemos eso? Pero sí teníamos pinturas, teníamos hierbas que podíamos generar pinturas de diferentes colores, y lo que hicieron las personas fue dibujar en las cuevas. Teníamos que entender que en el Paleolítico, que es un periodo de la historia, de la prehistoria o el periodo ágrafo, es en el cual las personas vivían en cavernas. ¿A consecuencia de qué? ¿Por qué vivían en cavernas? Porque no conocían la agricultura. Ellos se dedicaban principalmente a buscar alimentos, a depredar los alimentos. Entonces no podían estar en un lugar fijo, estaban en constante movimiento. Y en las cuevas donde ellos llegaban, dejaban siempre pinturas rupestres, dejando testimonio de, de sus acontecimientos, de sus hazañas, de todo lo que ellos vivían en el día a día, dejaban en las paredes plasmadas. A eso se va a llamar un registro histórico, de cómo ellos vivían su mundo en ese preciso momento. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces también tenemos que entender algo muy importante. ¿Cómo la historia llegó a ser una ciencia? ¿O cómo llegó a ser considerada una ciencia? Porque para que la historia sea considerada una ciencia, tiene que cumplir diferentes mecanismos. Y uno de esos mecanismos es ser objetivos. La historia tiene que ser objetiva sobre todas las cosas y no puede estar modificada o no puede estar sujeta a cambio subjetivo de las personas o de los historiadores. La historia siempre busca la realidad. Por ende decimos que la historia es una ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Y para que una historia sea una ciencia, se maneja registros históricos, evidencias de lo que en verdad estamos diciendo, demos fe de que en verdad existió o no. Es muy importante conocer que la historia, para que sea considerada una ciencia, para que lo consideremos ciencia, tiene que tener una evidencia, un registro histórico racional que busque ser evidencia clara de lo que estamos estudiando. No podemos estudiar algo que no existe. No podemos decir que la historia es una ciencia, pero no hay evidencias de eso. No podemos. La necesidad de tener evidencias es muy importante para considerar y dar más valor a la historia como una ciencia. Es muy importante. Pero a lo largo de la historia de la humanidad, los historiadores trataron de ordenar la historia. Antiguamente la historia se contaba de una manera que no tenía una secuencia o no tenía un orden cronológico del tiempo. No había una secuencia en los años, no había una secuencia del proceso de acontecimientos de manera ordenada. ¿Qué quiero decir con esto? Que contaban lo que más le llamaba la atención.
Entonces la historia estaba siendo quizás sesgada o quizás mutilada por algunos lados. Para que sea la historia completa, empezaron a ordenar esta historia. Y principalmente se basaron en el primer periodo en etapas. La etapa de la prehistoria o ágrafa y la etapa de la escritura o historia. Quiero hacerles una pregunta y algo muy importante. ¿Saben dónde se inicia la historia y dónde termina esa etapa ágrafa? ¿Qué acontecimiento ocurrió? Muy bien, si dijeron la escritura, muy bien, porque la escritura sirve como evidencia clara de cualquier acontecimiento o de cualquier necesidad de que las personas de esos pueblos querían llegar a ser o querían llegarnos a hacer entender a las demás personas. Quizás una necesidad, quizás una falencia, quizás algún avance científico, pero si había una evidencia escrita nos servía de mejor manera para poder entender. Tenemos que entender también que existe otra manera de comunicación fuera de la escrita, que es la comunicación oral. Pero, ¿qué ocurre con esta comunicación oral? Que de persona a persona, la fuente principal ya no llega igual a la última persona. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros nos basamos en una fuente oral, la comunicación o el mensaje que queremos llegar llega distorsionado. Pero si existe una fuente escrita, puede durar muchos siglos o muchos años y esa evidencia va a ser la misma. Entonces los historiadores, para entender también a la historia como ciencia, tenían que buscar fuentes verídicas. También la ciencia exige una base sólida a la cual nosotros tenemos que estudiar. Entonces parten desde que el descubrimiento de la escritura va a ser el inicio para entender a la humanidad, pero de una manera racional. ¿Estamos de acuerdo? Por ende, que desde las primeras civilizaciones de Medio Oriente, que es Mesopotamia, Egipto, que fueron las primeras sociedades que aportaron esta fuente escrita a la humanidad, se considera el inicio de la historia. Pero ¿qué ocurre con el otro periodo anterior a este? El periodo anterior a este es la etapa ágrafa o la prehistoria, considerada principalmente el periodo más largo de nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque en este periodo el hombre está en constante evolución, que nosotros lo vamos a llamar también hominización. En este periodo, que es el más largo de la historia del hombre, el hombre está en constante transformación de sus medios, está en constante evolución tecnológica, social. ¿Por qué? Porque el hombre está cambiando. Tenemos que entender también que este periodo ágrafo, la prehistoria, va a tener una división. Y esta división va a ser caracterizada principalmente por el uso de material que ellos tenían a disponibilidad. Y si les pregunto, ¿cuál fue el primer material? ¿Los metales o la piedra? Si dijeron la piedra, están en lo correcto. La piedra fue el material de primera mano que las personas tenían. Entonces se empezó a llamar a este periodo, la etapa de la edad de piedra. Y este periodo de la edad de piedra también se subdivide, que vamos a hablar en próximas clases, pero para que ya vayan conociendo, se subdivide en tres: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. El neolítico fue la etapa en la cual las sociedades ya vivían en lugares fijos. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia del descubrimiento, por ejemplo, de la agricultura. Es un tema muy importante que en próximas clases vamos a hablar. Pero ya, hasta esta parte es una de las primeras divisiones que fueron por etapas, ¿no es cierto? La etapa de la ágrafa y la etapa de la escritura o la historia y la prehistoria. Esa es una clasificación de la historia también. Pero existe otra clasificación. Esta clasificación se basa en periodos. En periodos relacionados a acontecimientos importantes que el hombre y la humanidad vivió a lo largo de su historia. Y se van a dividir en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna y en la edad contemporánea. Cada uno de estas edades tienen diferentes características, tienen diferentes acontecimientos que marcaron el inicio, el fin de uno y el inicio del otro, que también lo vamos a hablar en futuras clases. Pero hasta acá estamos entendiendo muy bien que esta clasificación, para poder entender la historia como ciencia,
tenía que ser de manera ordenada. Para ello, estamos diciendo que existen dos tipos, ¿no es cierto? El periodo que es principalmente por edades y lo otro que es por etapas, ¿no es cierto? La etapa ágrafa y la etapa de la escritura, y lo otro que es por edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, para entender entonces en qué consistía el pasado y cómo nosotros estudiamos el pasado de la historia, tenemos que entender que antiguamente las primeras civilizaciones estudiaban a la historia, pero no considerada como una ciencia, sino que contaban principalmente acontecimientos sorprendentes sobre cómo inició, por ejemplo, un pueblo. Ellos contaban que existían dragones, o decían que existía un lobo, o que venían dioses del cielo. Era una historia fascinante, basada en mitología, en mitos, en leyendas, que eso era el quehacer de los historiadores o de las personas que se llegaban a contar la historia, ¿vale? Pero mientras el tiempo va pasando, la razón y el conocimiento va teniendo más vigencia, llegamos hasta los griegos. La cultura griega, caracterizada por el conocimiento, principalmente en Atenas, surgen diferentes personas, como Herodoto, por ejemplo, el padre de la historia, Tucídides, y otros representantes que consideraron que no solamente era importante contar un acontecimiento sorprendente sobre la fundación de un pueblo, no. Ellos decían que la historia, para ser contada, tiene que usarse la razón. Tenemos que entender que hablar de estos términos para los griegos era algo sorprendente y era un gran avance para la historia como ciencia al futuro. Entonces empezó a tener ya otro significado. Pasado el tiempo, llegamos hasta el siglo XVIII, en el cual los historiadores ven y dicen: no solamente debemos contar los acontecimientos más importantes, como de reyes, como de batallas, no, sino que también la sociedad, el pueblo, también forma parte de la historia. ¿Por qué? Porque las personas y el día a día de esas personas en un determinado espacio, en un determinado tiempo, tienen una característica distinta a otras sociedades de otros tiempos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada periodo histórico, cada sociedad también influye en la historia de ese momento. No solamente una batalla, sino que esa batalla también está en relación a circunstancias de que ese pueblo está viviendo. Puede que sea por necesidades, por batallas, no sabemos, pero mediante las fuentes nosotros podemos llegar a conocer. Entonces, simplemente les digo que la sociedad influye bastante en el cambio cultural, social de la historia. No solamente los acontecimientos más importantes son los que deben ser considerados. En el siglo XVIII decían: no, la sociedad también está inmersa en este campo de la historia. Y por último, en la actualidad, la historia también ya no solamente es considerada base a lo social, acontecimientos históricos, no, sino que la historia es una ciencia, pero una ciencia social. Porque ¿quién es el actor en esta escena de la historia? El hombre. El hombre es aquel ser que transforma, modifica a sus necesidades la naturaleza, el mundo. Entonces la historia se encarga de estudiar el comportamiento de las sociedades a lo largo de la historia y qué acontecimientos históricos, batallas, todo lo que nos está relacionado al pasado de la humanidad. La historia como ciencia social siempre tiene que cumplir esa fuente verídica. Es muy importante para que nosotros podamos entender la historia tal cual ocurrió. Y algo muy importante también es que la historia, al ser considerada una ciencia social, tiene que cumplir diferentes reglas, a lo que nosotros vamos a llamar el método científico. Y este método científico nos da pautas exclusivas y que tienen que ser cumplidas para que esta fuente, o para que este descubrimiento, o para que este estudio cumpla el requisito de ciencia. Porque ustedes entenderán que la historia puede ser sesgada o modificada dependiendo de
la búsqueda de la que la persona quiera buscar. Por ejemplo, si una persona está en contra de algo, ya esa información va a ser sesgada hacia algo, ¿no es cierto? Que ya después voy a explicar. Lo que quiero que entiendan es que la historia cumple y tiene que basarse en diferentes pasos. El primer paso de este es la hipótesis. ¿Por qué la hipótesis? Porque para buscar o querer saber o querer responder a cualquier duda, tenemos que siempre hacernos la pregunta de ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Y esas preguntas vienen a ser la hipótesis. Queremos buscar respuestas a preguntas, que es muy importante, ¿no es cierto? Después de hacernos las preguntas sobre algún tema específico, tenemos que conocer. No podemos estudiar algo que no conocemos, ¿verdad? Tenemos que buscar información, estar al tanto, conocer todo lo relacionado a lo que queremos investigar. Es muy importante. Después de eso viene la búsqueda de fuentes. Tenemos que tratar de conseguir las fuentes necesarias para que nuestra búsqueda del conocimiento relacionado a un tema sea de la mejor manera. Buscar fuentes. Pueden ser libros viejos, pueden ser periódicos viejos, pueden ser pinturas, todo aquello que nos dé más información sobre lo que queremos buscar una respuesta. Después de buscar fuentes viene también la etapa de la síntesis, saber escoger qué información es la correcta, qué información yo quiero para buscar mi información. Y por último viene la conclusión, ¿no es cierto? La conclusión es responder a la pregunta inicial. Si respondemos a lo que queríamos investigar, estamos haciendo un buen uso del método científico. Y si este descubrimiento que hemos hecho es muy importante, se publica, ¿no es cierto? Tiende a publicar nuestros descubrimientos científicos. Entonces, chicos, hasta ahí es muy importante entender también que la historia tiene un estudio del pasado de manera ordenada, y para estudiar tiene que basarse principalmente en la ciencia. La ciencia es el mecanismo para que toda ciencia cumpla la función de ser verídica. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante entender. También vamos a hablar sobre las otras ciencias que aportan a la historia. Quiere decir interdisciplinario. ¿Qué quiere decir interdisciplinario? Quiere decir que imaginemos nosotros que encontramos un descubrimiento sobre una cerámica, que estás caminando en tu casa y pues descubres un pedazo de cerámica. Buscas en tu libro de historia y ves que quizás era de un pueblo que se asemeja a lo que tú estás dibujando, ¿no? A tu libro, y ves y dices similar. Entonces tú intuyes con la razón que tienes que quizás esta cerámica pertenezca a esa cultura, ¿verdad? Que súper. Pero existen ciencias auxiliares que nos van a ayudar a validar de mejor manera nuestra información. Por ejemplo, la arqueología, por ejemplo, la economía, por ejemplo, la geografía, que son ciencias que nos van a ayudar a que ese descubrimiento que nosotros hemos hecho tenga más validez. Por ejemplo, la geografía nos ayuda a describir la Tierra o la superficie de la Tierra y todos los aspectos que conlleva dentro de eso. Si encontramos, por ejemplo, a 2 metros o a 3 metros de profundidad, podemos también, gracias a la geografía, entender en qué periodo geológico existía esta cerámica, en qué etapa existía esta cultura. Es muy importante, la geografía da un buen aporte. La arqueología también, ¿no es cierto? Gracias a la arqueología nos va a servir poder determinar de manera más científica y poder descubrir de manera más científica estos restos. Nos va a ayudar a poder entender de que en este lugar quizá había un templo, quizás esto servía como un almacén de productos. Es muy importante. La economía nos ayuda a entender el modo de producción de la economía y cómo es ese proceso de distribución. La numismática, que nos enseña a aprender el estudio de monedas, al estudio de blasones y diferentes ciencias que existen que nos ayudan a entender de mejor manera. ¿Vale? Es muy importante. Ahora, esta historia, que antes simplemente estaba reservado para un grupo de personas, o para estudiar o para glorificar a un grupo de personas, en la actualidad ya no es así. La historia es parte de nuestra vida cotidiana. Por ser considerada una ciencia social, nosotros
día a día vamos generando historia, porque los acontecimientos que nosotros hacemos, sean trascendentales, sean importantes, viene a ser parte también de la historia social de la humanidad, de la historia social de un pueblo, que de acá a 10, 20, 50 años va a tener un razón de estudio, ¿no es cierto? El porqué de que las sociedades se comportan de una o de otra manera. ¿Por qué? Porque el comportamiento que nosotros tenemos ahora va a ser muy diferente al comportamiento que tendrán de acá a 50 años. Y nuestro comportamiento es muy diferente al comportamiento de las personas que vivían hace 50 años. Entonces la sociedad en la actualidad también es parte de la historia actual, de la historia viva, de la que nosotros estamos viviendo día a día. Es muy importante. Fuera de las ciencias auxiliares que hemos dicho que son otras ciencias que nos ayudan a enriquecer nuestro descubrimiento, tenemos que entender que la historia como ciencia necesita herramientas. A diferencia, por ejemplo, de otras ciencias como la biología, la química, que tú puedes utilizar y dar fe de lo que estás descubriendo en un laboratorio, ¿verdad? Vas a un laboratorio, agarras tus experimentos, agarras tu de ensayos, tu microscopio y puedes demostrar lo que estás explicando. Y puedes replicar ese mismo descubrimiento aquí como en China, como en Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre con la historia? La historia necesita otro tipo de instrumentos. Porque la historia no va a revivir a un inca y que el inca nos cuente el pasado, ¿no es cierto? ¿Verdad? O sea, para que nosotros podamos validar nuestros descubrimientos o nuestro estudio de la historia, nosotros necesitamos ¿de qué? De fuentes. Y las fuentes vienen a ser nuestras evidencias, nuestros testimonios, nuestras huellas de que alguna vez algo existió en un lugar específico. Nos sirven para poder nosotros entender y dar fe de que estamos yendo en lo correcto cuando estudiamos algo, por ejemplo. No podemos estudiar algo que no existe, como les decía anteriormente. Tenemos que basarnos en algo y tener en mano algo para que nosotros podamos decir, sí es cierto. A eso se llaman fuentes. Y existen dos tipos de fuentes. Existen las fuentes primarias y las fuentes secundarias. También existen las fuentes por el material que utilizan. Si hablamos principalmente sobre las fuentes primarias y secundarias, nos vamos a relacionar al tiempo. ¿Cómo al tiempo, profesor? Me dirán. Tenemos que entender que las fuentes primarias son fuentes de primera mano. Por ejemplo, el acta de la Declaración de la Independencia del Perú está en un tiempo determinado, ¿no es cierto? También está en un lugar determinado y fue usado por personas determinadas. ¿Qué quiere decir con esto? Las fuentes de primera mano o las fuentes primarias son las fuentes que estuvieron presentes en el preciso momento que ocurría ese acontecimiento. Por ejemplo, el acta de la independencia es un documento en el cual firmaron. Esa acta viene a ser una fuente de primera mano porque no ha sido modificada. Es tal cual. Por ejemplo, una cerámica de los incas, es una fuente de primera mano porque es de ellos, es del momento en el cual se está contando la historia. Vale, entonces, profe, ¿qué es una fuente secundaria o de segunda mano? Son fuentes que ya no son del preciso momento en el cual van ocurriendo los acontecimientos. Por ejemplo, un libro sobre la guerra del Pacífico, pero escrito hace 5 años atrás. No fue en el preciso momento en el cual estaba ocurriendo la batalla, fue hace 5 años atrás. Entonces no tiene en sí vivido en ese preciso momento, la historia no fue contada en ese preciso momento, ¿verdad? Entonces tiende a qué? A quizás, no digo que no ser sincera, pero no es una fuente como que estaba ocurriendo en el preciso momento. ¿A qué voy con esto? A que la historia puede ser contada después del tiempo, pero que a veces tiende a ser un poco sesgada. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo más claro les puedo hacer con la llegada de los españoles. ¿A qué voy también a esto? A interpretar la realidad de la sociedad para entender a la historia.
cuando llegan los españoles tenían un pensamiento muy distinto de lo que era el Perú, el Tahuantinsuyo, el modo de vida de este pueblo a su pueblo. Ellos creían que Europa era la sociedad del conocimiento, la sociedad civilizada, y se olvidaban de que habían pueblos que también tenían diferentes principios. ¿A qué voy? En ese periodo existían cronistas. Cronistas vienen a ser personas españolas que anotaban todo lo que veían, toda la batalla, escribían. Pero, ¿ustedes creen que ellos escribían a favor de uno o a favor de otro o eran neutrales? La idea sería de que hubieran sido neutrales, ¿verdad? Pero tiende a que a veces estos españoles o estos cronistas narraban desde el lado español, no desde el lado de los indígenas peruanos, no, desde el lado español. Entonces, esta historia que si tú en la actualidad lo lees, sientes algo que no es tan verídica, es algo sesgado, ¿no es cierto? Pero ¿a qué voy? ¿Qué ocurre? Que llega un historiador peruano y hace una historia sobre las conquistas de los españoles. En la actualidad, hace 2 días atrás. ¿Tendrá alguna validez? Claro que tiene validez, porque utiliza fuentes también para poder escribir. Lo que quiero decir es que este historiador actual, que escribe el último libro, puede que haya buscado diferentes fuentes escritas, unos cinco libros de 5 cronistas de ese periodo, y nota que cada uno tiene un diferente punto de vista. El historiador va a usar esas fuentes para que él también dé un punto de vista racional a lo que ocurrió. Él no estuvo presente en ese momento de una batalla, pero con estas evidencias nos sirve para poder contar también la historia de mejor manera. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante. Y también existe otro tipo de fuentes según el material o según la información a la cual tú quieres. Tenemos las fuentes orales o tradicionales, que son aquellas fuentes que hasta la actualidad siguen transmitiéndose de generación en generación, como las danzas, la religión. Son fuentes orales de las cuales se transmite de una manera tan fácil mediante las costumbres del día a día de los pueblos. Existen las fuentes escritas, papiros, cartas, libros, manuscritos, dibujos, todo aquello en el cual se ha escrito y leído. Las fuentes materiales o monumentales son fuentes arquitectónicas, son, mejor dicho, fuentes construidas por las personas. Un templo, son construcciones monumentales que nosotros podemos ver y entender también cuál fue el avance cultural de este pueblo, cuánto era su conocimiento para poder construir algo que hasta la actualidad nos quedamos sorprendidos. Vemos a Egipto, por ejemplo, las pirámides de Kefren y Micherino. La secuencia y el lineamiento que tiene cada una de las otras es sorprendente. Acá cerca, Sacsayhuamán o Machu Picchu. Nos ayuda también las fuentes monumentales a entender cuál fue el logro y avance cultural de estos pueblos. También existen las fuentes audiovisuales, que son algo más modernos ya, que son grabaciones, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Videos que vemos, un discurso de un rey, son fuentes tecnológicas. Y también las fuentes antroposomáticas, que son restos humanos. Todas estas fuentes nos van a ayudar también a entender de mejor manera cómo vivía una sociedad del pasado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante. También tenemos que entender que estas fuentes, o en relación a entender a la historia y cómo lo cuentan la historia los historiadores, tenemos que también siempre tener un grado y un punto de criticidad a lo que nosotros aprendemos. Porque errar es humano, como dicen, y puede que lo que nosotros aprendemos a lo largo de nuestra vida puede que también sea sesgado, o que lo que puede ser de cada 5 años no lo sea, porque la historia, las ciencias en diferentes ramas están en constante evolución y modificación, y los logros tecnológicos y científicos que vengan, puede que algún concepto que tengamos en la actualidad puede que cambie, y es muy bueno, o que también la historia sea sesgada de manera intencionada. Existió y existe en la actualidad acontecimientos que quizás fueron malos, por decirlo de esa manera, pero que los historiadores trataron de buscar una manera para que la historia no sea contada de esa forma.
¿no es cierto? Entonces siempre es muy bueno conocer la historia de nuestro pasado para nosotros también querer lo nuestro. Nosotros no podemos identificarnos con algo si no conocemos algo, ¿no es cierto? Y lo primero que tenemos que hacer es querer lo nuestro. Bueno chicos, eso fue la primera parte del tema de ciencias sociales en relación a la historia. Bueno, es un mensaje también que quiero hacerles. Respeten este proceso de cuarentena que estamos viviendo a relación del COVID-19 y este problema que viene ocurriendo a nivel mundial. Y lo que queda simplemente es quedarnos en casa. Decirles que mantengan la distancia cuando vayan a hacer sus compras, lávense la mano siempre. Y pues esperemos vernos pronto en los salones para poder explicar de diferente manera estas clases y pues desearles mucho éxito, que estén en sus casas, hagan sus tareas. Ya de acá un rato les voy a enviar al grupo de WhatsApp ya los trabajos que tenemos que hacer en relación a este tema del día de hoy. Eso sería todo chicos, nos vemos, me despido, hasta